Señorías, la comparecencia del Gobierno de la consejera de Empleo, Industria y Comercio a petición propia sobre el Instituto Tecnológico de Canarias, Sociedad Anónima, y del Gobierno de la misma consejera instada por el Grupo Parlamentario Popular sobre este mismo instituto. Se acumulan las dos comparecencias y para la primera intervención por parte del Gobierno, la señora consejera, por tiempo de 10 minutos, tiene usted la palabra. Gracias. 10 minutos yo, después viene el Grupo Popular, ¿no? Luego vienen todos los grupos, después vuelvo yo, luego los grupos y luego yo, ¿cómo es? Yo 3 veces. Sí, señoría, a efectos de conocimiento de la Cámara, dado que se acumulan las dos comparecencias, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Intervendrá en primer lugar el Gobierno por tiempo de 10 minutos, después el Grupo solicitante, el Grupo Parlamentario Popular, por otros 10, replicará el Gobierno por 10 minutos, después intervendrán los distintos grupos no solicitantes de la comparecencia por 10 minutos cada uno, vuelve a intervenir el Grupo Popular por 10 minutos y cierra de nuevo el Gobierno por otros 10 minutos. Para la primera intervención, señora consejera, tiene usted la palabra. Ruego, señorías, guarden silencio, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Comparezco hoy, también saludo a los que nos acompañan hoy, fundamentalmente trabajadores afectados por el problema del Instituto Tecnológico de Canarias. Comparezco hoy, tal y como prometí a este Pleno en semanas pasadas, para explicarle la solución a los despidos del Instituto Tecnológico de Canarias. Hoy puedo decir que de aquella situación inicial, no declarada por parte del Consejo de Administración, pero así, como digo, inicial, tengo una propuesta que les voy a explicar a esta Cámara. Permítanme que primero les cuente ciertos aspectos que deben saber para que entiendan la solución que se le ha buscado. El Instituto Tecnológico de Canarias es una sociedad anónima y cuenta con su sede social en Las Palmas, de Gran Canaria, donde se encuentra la mayor parte de la estructura administrativa. Tiene un total de 165 trabajadores. También tiene un centro de investigación, fundamentalmente radicado abajo, en el sureste, Pozo Izquierdo, en Santa Cruz de Tenerife, y además, por acuerdo con otros organismos canarios, gestiona el Centro de Innovación y Actualización Tecnológica, CIAT, en Agüime, en Gran Canaria, las unidades de promoción de empresas de La Palma y El Hierro y el Laboratorio de Residuos Fitosanitarios de Arinaga, en Gran Canaria. El resto se encuentra en la sede de la calle Cebrián, en Las Palmas de Gran Canaria. Como digo, el ITC, señorías, es una sociedad anónima y desde su creación arrastra una serie de inconvenientes que se solventarían acudiendo a otra figura como es la del ente público empresarial. Entenderán mejor a qué me refiero a medida que avance en mi explicación sobre la solución propuesta para el Instituto Tecnológico. Les relato ahora los inconvenientes de que el ITC es una sociedad anónima. Primero, la figura jurídica del ITC como sociedad mercantil pública ha quedado desfasada por el ordenamiento jurídico. No facilita el cumplimiento de su objeto social. A los FAGE es muy posterior en fecha a la que cuando se creó el ITC. Cuando el ITC 2 acude, sigo en las consecuencias o inconvenientes de ser una sociedad anónima, acude a convocatorias competitivas financiadas por fondos europeos, es considerada gran empresa, lo que reduce hasta el 15 y el 20% de los fondos destinados a sus gastos estructurales, overhead. Los gastos estructurales, la financiación, como digo, de esa naturaleza de gastos, y en el caso del ITC tengo que decir que es superior al 30% de sus gastos generales. Además, la modificación de la figura jurídica entidad pública empresarial o a otra permitirá la mejora de la financiación de sus costes estructurales. Pues primero, al eliminarse el ánimo de lucro,
que se presupone una sociedad mercantil y, por tanto, que podría acceder a un 60% de financiación estructural en las convocatorias competitivas de proyectos. 2. La comunidad autónoma le podría encomendar funciones administrativas relacionadas con su objeto social con una serie de ventajas. Me estoy refiriendo a una entidad distinta a la sociedad anónima. Primero, habría una actuación mucho más ágil, mucho más eficaz, eliminaría todo el sobrecoste de aportaciones y subvenciones y como sociedad anónima, porque como sociedad anónima, cuando recibe aportación dineraria, señorías, el gasto se contabiliza en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero el ingreso se contabiliza como incremento de patrimonio. El resultado, en definitiva, para que ustedes lo entiendan, es que se incrementan las pérdidas. Esto no ocurre en el caso de la entidad pública empresarial. Y, por último, una entidad pública empresarial facilita, lógicamente, que su fiscalización del gasto que realiza se hace también por la Administración pública de la Comunidad Autónoma. Estos factores objetivos hacen que sea evidente que el ITC no pueda ser una sociedad anónima o seguir siendo una sociedad anónima. Fue un modelo de otra época que hay que cambiar, reconvirtiendo, transformando, en fin. Habría que saber cómo la sociedad anónima a esto que la consejera propone de ente público empresarial. A estos inconvenientes de ser una sociedad anónima se le añade otro más grave y de mayor peso. Y es que, como todo el sector público, y el ITC lo es, no se le puede financiar el déficit por establecerlo una ley de estabilidad presupuestaria de abril de 2012 del Partido Popular. Dicho de otra manera, si esto fuera una empresa privada, señorías, diríamos, y esta tarde sería innecesario, allá el propietario, si quiere estar en pérdidas. Pero al ser un ente público, al ser una sociedad anónima con un socio único público, una empresa pública, la cosa cambia, y mucho. Y cambia por esa fecha o a partir de la fecha de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que marca un antes y un después en las administraciones públicas. Si hay algo de pérdidas, no se puede financiar con dinero público ese déficit. Pero es que además, si lo financias, corres el grave riesgo, con unas consecuencias que no las voy a enumerar aquí, pero que todo el mundo lo sabemos. Esto aclara, a mi juicio, y arroja luz sobre las muchas dudas de la situación del ITC. Tenemos las manos atadas. No podemos seguir financiando las pérdidas, señoría. Hay quien lo quiere interpretar como una retirada de fondos. No, es que no podemos seguir metiendo dinero en un agujero, permíteme esta expresión, que va al déficit. Dado que el ITC en el 2012, señorías, ya atravesaba una situación de déficit, mi antecesora en el cargo firmó con el consejero de Hacienda el plan de viabilidad de la empresa. Un plan que el actual Consejo de Administración, señorías, estamos obligados a dar cumplimiento. Pongamos cifras a esto que le acabo de explicar. Los ingresos de explotación se mueven en una cifra cercana a los 6 millones y los gastos de explotación se han ido reduciendo, es verdad, progresivamente. Pero como tengo poco tiempo, voy a ir acelerando y no voy a ir año a año. Tengo que decir que desde los 11,5 millones del 2012 se ha pasado en reducción de gastos, es verdad, a 8,9 millones de euros. Es decir, pese a la reducción sigue habiendo un déficit de 2,9 millones. Por tanto, existe un desequilibrio presupuestario persistente e inherente que se ha venido compensando parcialmente hasta este año mediante la reducción de todo tipo de gastos estructurales fijos. Y eso es así, y tengo que ver una buena gestión en los gestores de la empresa. Y lo reconozco aquí. Todo tipo de gastos estructurales fijos, entre ellos el gasto salarial, el aprovechamiento, señorías, de subvenciones procedentes de ejercicios anteriores y también ingresos atípicos como arrendamientos de edificios, etc. Dicho de otro modo, se ha ahorrado todo lo posible, pero no ha sido suficiente. El ITC ha sobrevivido, económicamente hablando, de un remanente de varios años que en 2013 se ha agotado. Se ha hecho un ejercicio de supervivencia económica hasta que se agotó, para entendernos, la despensa, por lo que ya no es posible compensar esos gastos generales con esos ahorros y, por tanto, resulta necesario
redimensionar y reestructurar la empresa. Esta es la situación actual. Recuerden, una sociedad anónima que no conviene y unas pérdidas que no se pueden seguir financiando. En el capítulo de gastos, señorías, tenemos fijos y variables. ¿Qué gastos fijos tiene la empresa? Pues entre los más importantes, y dado el tiempo que tengo que decir que se han ido reduciendo gastos, pero como digo, tampoco son suficientes. Tengo que decir que en el 2012 el más importante, el gasto fijo, es el de personal, con un 65%. En el 2013 y en el 2014 va a sobrepasar el 70%. Y las cuentas auditadas, cuentas auditadas a final del mes de septiembre arroja una desviación de más de 1 millón de euros y, por consiguiente, sobrepasa las condiciones del plan de viabilidad. En diciembre, señorías, es probable, esperemos que no, pero es probable, y la consejera tiene los pies en la tierra. Tengo los pies en la tierra y tengo que contar que pudiera, espero que no, tensiones de tesorería. Esta situación económica y no otra es la que explica el qué y cómo hemos llegado a este punto. Sin embargo, hemos tenido que escuchar demasiadas cosas en muchos días o en pocos días, y en esta Cámara también. Una, que Hacienda ha sido la causante porque ha disminuido las aportaciones. Tengo que decir que no es cierto y, además, es injusto. Es que no podía hacer otra cosa a partir de esa ley de estabilidad. No podía dar subvenciones para financiar pérdidas. Y ustedes, señores del Partido Popular... Señora consejera, le ruego concluya en 1 minuto, por favor. ¿Me da 1 minuto? 1 minuto tiene usted. Gracias. Otra. He oído decir también, y se oye decir, Coalición Canaria se quiere cargar al ITC porque son los responsables de la Consejería de Hacienda. ¿Puede haber un argumento más simplista, señorías? Lo dudo. No hay por cosa que una situación compleja, yo diría que complejísima, como la situación que atraviesa el ITC, se pueda solucionar con un argumento o resolver con un argumento tan simplista. Otra más, que he oído y lo he visto por escrito porque me ha llegado a mi destino, que el PSOE se quiere quitar los despidos de encima. Al contrario, el PSOE afronta sin miedo y con responsabilidad el problema de los despidos. ¿Y sabe lo primero que hace el Partido Socialista? Evitarlos. Y añado, en el Consejo de Administración hay miembros del Partido Socialista y que no lo son, pero está el Consejo de Administración tomando la misma decisión. En el Gobierno de Canarias está el Partido Socialista y no está el Partido Socialista. Y el Gobierno es único y toma la misma decisión y tiene el respaldo del partido y tengo el respaldo del Gobierno. Señoría, sí tengo que decir, y con esto concluyo, que si hubiera habido Partido Popular, en esta comunidad autónoma ya estaban despedidos. Gracias, señora consejera. Sabe que tiene 2 turnos más.